revelaciones divinas, 7 razones por las que ser un vikingo sin clan era un desafío sobrenatural en un pequeño pueblo rural de México, donde la luz del sol doraba los campos y la esencia de la fe impregnaba el aire. Mateo, un joven lleno de devoción a la Virgen de Guadalupe, se encontraba en medio de la tempestad. La enfermedad de su madre había caído sobre su familia como un rayo, desatando un torrente de angustia que se expandía por toda la comunidad. Cada día, las oraciones que antes vibraban en los corazones se ahogaban en murmullos de desconfianza y desesperación. La iglesia, un refugio sagrado, se había convertido en una cóncava de ecos vacíos, donde los gritos de fe eran silenciados por las sombras del miedo. Mateo sentía que era un vikingo sin clan, luchando solo en un mar de incertidumbre, con el corazón apesadumbrado pero lleno de fe, decidió organizar una vigilia de oración. En la noche más oscura, bajo un cielo estrellado que parecía escuchar su súplica, reunió al pueblo. Vengan. Necesitamos unir nuestras voces en un solo grito, como un río que fluye hacia el mar, clamó Mateo, su voz resonando con fervor. Al elevar sus oraciones, sentía la presencia de algo más grande, una luz que lo envolvía como un abrazo divino. Era en ese momento, mientras las velas parpadeaban, que una revelación monumental llenó su ser. La oración colectiva tenía el poder de mover montañas. A veces, una sola voz no es suficiente, se repetía Mateo, viendo cómo algunos de sus vecinos permanecían recelosos, temerosos de abrir sus corazones. Se preguntaba si debía rendirse ante las dudas o convertirse en el faro que la comunidad necesitaba. Las lágrimas se mezclaban con la esperanza, la resistencia y el amor chocaban en su pecho. En el silencio de aquella noche sagrada, escuchó una voz suave, clara como el canto de un ángel: Mateo, la fe de un hijo puede mover montañas. Su corazón latía al unísono con su verdad y una chispa de renovada determinación brotó en él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras Mateo compartía su experiencia, la atmósfera comenzaba a cambiar. Poco a poco, los corazones, antes recelosos, se llenaban de fervor y sus voces se entrelazaban en un clamor reverente. Las oraciones brotaban como ríos desbordantes de amor y fe. En medio de ese recogimiento, un milagro ocurrió. La madre de Mateo, desahuciada por médicos, despertó una mañana después de una noche de intensa intercesión. El pueblo quedó atónito, y poco a poco, la incredulidad dio paso a la esperanza. Mateo, aunque todavía aturdido, comprendió que su rol era mucho más que el de un joven con fe. Él había sido elegido para sembrar el amor y la unidad entre su gente. Frente a un futuro incierto, solo una pregunta quedaba en el aire: ¿podría realmente la comunidad dejar atrás sus dudas y abrazar la luz de los milagros que podían suceder entre ellos? La historia de Mateo apenas comenzaba. El amanecer trajo consigo un aire nuevo para Mateo y su pueblo. La luz dorada que se filtraba por las ventanas parecía llevar consigo la esperanza restaurada. El eco de las oraciones, aún vibrando en el ambiente, se sentía como un himno que llenaba cada rincón. La madre de Mateo, con su voz débil pero llena de amor, se unió al clamor de gratitud. Gracias, Dios mío, mi hijo. Ese simple agradecimiento resonó en el corazón de cada presente, una melodía que unía aún más a la comunidad. Lentamente, el pueblo comenzó a despertar del letargo del miedo. Varios vecinos, que antes mantenían la distancia, se acercaron a Mateo, llenos de preguntas y, sobre todo, de deseo de saber más sobre esa fe que parecía haber desatado un milagro. Cada rostro reflejaba un rayo de esperanza, y Mateo supo que se estaba formando algo poderoso. Aquella vigilia no solo había recuperado a su madre, había encendido una chispa profunda en los corazones de su comunidad. Sin embargo, en la mente de Mateo, una pregunta persistía: ¿es suficiente solo un milagro para cambiar el curso de nuestras vidas? La fe, aunque poderosa, requería acción. Así que, en un acto de valentía, propuso a la comunidad formar un grupo de oración permanente. Debemos mantener viva esta llama, decía, mientras los ojos de sus vecinos se iluminaban. Seremos como soldados de la luz, luchando juntos contra la oscuridad. Esa idea se convirtió en un estallido de entusiasmo.
Cada tarde, después del trabajo, los pobladores se reunían en la plaza central, un lugar sagrado por el simple hecho de estar juntos. Las melodías suaves de guitarras y cantos empezaron a llenar el aire, acompañando las intenciones sinceras que brotaban de cada corazón. Las risas se mezclaban con las oraciones, y Mateo los guiaba, recordándoles que su unión era su mayor fortaleza. Sin embargo, no todo era paz. Entre el público, algunos aún luchaban con sus dudas. Miradas escépticas se cruzaban, y murmullos de desconfianza emergían en las sombras. Mateo sintió la presión de esos ojos, de esa resistencia que se aferraba al miedo. Las palabras de aliento que antes brotaban de su boca, ahora chocaban con el miedo ajeno. ¿Y si no funciona? ¿Y si solo es una ilusión? Esos pensamientos amenazaban con enredarlo. En medio de su propio dilema, una vez más, escuchó esa voz suave: Mateo, no todos podrán ver lo que tus ojos ven. Deberás ser un faro incluso entre la tormenta. Las palabras llegaron como un susurro reconfortante, reafirmándole que su propósito era ser luz en la oscuridad, no solo para aquellos que ya creían, sino también para los que dudaban. Así, cada reunión se convertía en una batalla por las almas perdidas en la niebla del desánimo. Mateo no solo compartía oraciones, sino que contaba testimonios de la transformación que vivían. Las historias se entrelazaban en un tapiz de fe, y poco a poco, algunos de aquellos escépticos comenzaron a abrir sus corazones. Pero, aún quedaba un paso más en su viaje. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Mateo sintió una certeza indescriptible. Algo grande estaba por venir. ¿Qué es lo que Dios tiene almacenado para nosotros?, se preguntaba. Una inquietud viajaba por su espíritu, como una promesa esperada, aguardando la hora de su manifestación. Mientras el pueblo encontraba un eco en su fe restaurada y un nuevo propósito, las sombras se movían en silencio. Aquella historia apenas comenzaba a escribirse. ¿Sería Mateo capaz de, no solo guiar a su pueblo a la fe, sino también enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad? La revelación estaba por desatarse en su corazón. Las semanas siguieron su curso, llevando a Mateo y a su pueblo en un viaje de descubrimiento y transformación. Cada encuentro en la plaza se sentía como un paso firme en la dirección del propósito divino. Las risas y las oraciones se entrelazaban, creando un ambiente de celebración y comunión. Pero lo que más notaba Mateo era la profunda conexión que se estaba forjando entre los corazones de la gente. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, remarcando el cielo con tonos anaranjados y morados, Mateo decidió que era hora de un cambio en sus reuniones. Cada uno de nosotros precisa compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, anunció. Los murmullos de emoción comenzaron a circular entre la gente. Para algunos, hablar de sus propias experiencias era como abrir una herida; para otros, era el momento de mostrar su fe a través de testimonios que resonaban con la verdad del corazón. La primera en levantarse fue doña Clara, una anciana que había vivido en el pueblo toda su vida. Su voz temblaba un poco al iniciar, pero al recordar las noches en que había clamado por ayuda y cómo Dios había sanado su espíritu, sus ojos se iluminaban como las estrellas. He visto la mano de Dios en cada paso de mi vida, decía con firmeza. La congregación escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Luego fue el turno de Jorge, un joven que había batallado con su adicción. Contó cómo había tocado fondo y cómo, en una noche oscura, se encontró con Mateo que oraba por él. No estaba solo, Dios había enviado un ángel, dijo, su voz llena de emoción. Las lágrimas brotaron en muchos rostros mientras se compartían historias de redención. La fe estaba empezando a romper barreras, y el silencio de los escépticos se llenó con murmullos de reconocimiento. Sin embargo, al finalizar la jornada, un sentimiento inquietante comenzó a llenar el aire. Mientras Mateo recogía los últimos ecos de la despedida, un susurro sutil, como una sombra que se desliza entre las luces, se deslizaba en su corazón. El enemigo no descansará. La luz tiene que brillar más fuerte, se repetía a sí mismo. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. En su mente, una imagen se repetía, un oscuro abismo que acechaba en las sombras, esperando el momento propicio para atacar. La mañana siguiente, se levantó con una determinación renovada. El pueblo necesitaba estar alerta. Mateo decidió llevar su mensaje de esperanza y fe a un nuevo nivel. En la plaza, se reuniría con los más escépticos y también con los tristes. Planeaba hacer una oración de unión, invocando la protección divina para todos. Mientras preparaba las palabras que iba a compartir, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él.
Mateo entendía que no era solo un líder, era una voz divina en medio de la lucha. ¿Y si el enemigo intentara desesperarlos? Se preguntó. Esa idea le causaba un escalofrío. Sin embargo, la fe era más fuerte que el miedo. Su corazón latía con la certeza de que podían unir sus fuerzas, combatir las dudas y, con el poder de Dios, deshacer cualquier oscuridad que se acercara. Cuando el momento llegó y la plaza se llenó de personas expectantes, Mateo alzó su voz. Juntos, somos más fuertes que nunca, vamos a enfrentarnos a cualquier infracción de luz. Seremos luz en la oscuridad, pero debemos estar preparados. Con el eco de sus palabras aún vibrando, sintió que algo en el aire cambiaba. Era como si el cielo mismo se abriera, revelando un misterio mayor. Lo que no sabía Mateo era que su fe estaba a punto de ser desafiada de maneras que nunca imaginó. ¿Qué fuerza oscura acechaba entre ellos? ¿Podría la luz de su fe prevalecer ante lo que parecía inminente? Una ola de expectativa y temor barrió la plaza, mientras el destino de su comunidad pendía del hilo. La plaza, vibrante y llena de corazones palpitantes, parecía resonar con la mezcla de emociones que saturaban el aire. Mateo se sentía como un conductor de orquesta, guiando a su comunidad hacia una melodía de fe y esperanza. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la batalla no era solo con palabras, había un enemigo real que acechaba, dispuesto a utilizar la vulnerabilidad de cada uno como un arma. Mientras la multitud se congregaba, Mateo comenzó a notar la llegada de algunos rostros sombríos. Había personas que habían estado alejadas de la fe, escépticos que llegaban por curiosidad, y aún más preocupante, algunos que llevaban consigo la tristeza de una lucha interna evidente. Los ojos de un niño lleno de preguntas, la mirada perdida de un anciano que había visto mucho dolor, y las sonrisas forzadas de quienes intentaban ocultar su dolor, todos eran recordatorios de que la oscuridad podía llegar en cualquier forma. Mateo respiró hondo. Sentía el peso de cada alma en su corazón. Entonces, estas son nuestras luchas, pensó. ¿Qué puedo hacer para llevar luz a estos corazones heridos? Se propuso orar intensamente antes de hablar, buscando esa conexión divina que siempre había guiado su camino. Se hizo un silencio reverente cuando él, con voz firme y llena de compasión, comenzó a compartir su propia historia de lucha y fe. Habló de sus propias sombras, de esos momentos en los que sentía que la vida lo había llevado al borde. En cada desierto, Dios ha estado conmigo, decía. A veces, es en el momento más oscuro que encontramos la luz más brillante. Sus palabras parecían brotar directamente del alma, resonando en cada rincón de la plaza. Poco a poco, la atmósfera comenzó a cambiar. Las miradas se volvían más atentas, las lágrimas empezaban a asomarse a los ojos y, en un rincón, alguien comenzó a susurrar una oración. El espíritu en la plaza se alzaba y el amor empezaba a llenarlo todo. De repente, un grito desgarrador cortó la calma. Era Lila, una madre que había luchado por mantener a su hijo a salvo en un mundo lleno de peligros. Mateo, clamó, su voz temblando. Estoy tan cansada, perdí la esperanza. La congregación se estremeció. Las miradas se giraron hacia Lila, con corazones sintiendo su dolor. Mateo se acercó a ella, sus ojos llenos de empatía. Hermana Lila, respondió, una luz puede volver a brillar. No estás sola, estamos aquí contigo. Tomó sus manos entre las suyas, y lentamente, la comunidad se unió en oración, formando un círculo de amor y unidad. Como si el cielo escuchara, una brisa suave y fresca recorrió la plaza en ese momento clave de conexión espiritual. Los murmullos de ánimo comenzaron a crecer, mientras otros se unían a la oración, creando un murmullo de fe ascendente. Era como si la oscuridad misma se retirara, incluso si solo momentáneamente, pero en medio de esa luz y esperanza, Mateo sintió una tensión apenas perceptible. ¿Qué vendrá después?, se preguntó. Se había abierto una puerta, y temía que la oscuridad no se quedaría mirando pasivamente. Había otra batalla en el horizonte y él, junto a su pueblo, debía estar preparado. Esa inquietud lo llevó a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que tenían como comunidad. Si hemos de ser luz, debemos aprender a brillar incluso en los días más oscuros, se comprometió en su corazón. Con la energía de la plaza aún vibrando con fervor, Mateo miró a su gente y dijo, estamos en la senda de algo inmenso. Dios tiene un plan, y seremos parte de él, pero debemos estar listos para lo que venga. La expectativa se adensaba, y ambos, él y su pueblo, se miraron con una mezcla de asombro y desafío. Al final de la jornada, el aire estaba impregnado de promesas y un nuevo sentido de unión. Sin embargo, Mateo sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres.
¿Hasta dónde llegarían en su camino de fe? ¿Qué más les revelaría Dios en las siguientes etapas de su viaje? Mientras el sol se ocultaba y la noche comenzaba a caer, el peso del misterio y la esperanza los envolvía. Había mucho por descubrir y el verdadero reto apenas estaba por comenzar. La brisa nocturna trajo consigo un aire de anticipación. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, titilando como pequeñas lámparas de esperanza. Mateo se quedó allí, junto a su comunidad, sintiendo como la conexión entre ellos crecía más fuerte, pero en su corazón había una inquietud que no podía ignorar. Esa noche, el fuego de la fe ardía intensamente, pero también sabía que había sombras acechando en las afueras de su pueblo. Mientras los miembros de la comunidad se dispersaban, algunos comenzaron a hablar sobre la noche de oración que se avecinaba. La expectativa era palpable. Mateo, ¿crees que recibiríamos una respuesta?, preguntó una joven llamada Sara, con ojos llenos de fervor. Sus palabras resonaban en los corazones de muchos. Claro que lo haremos, respondió él. Dios siempre responde a un corazón sincero. Las palabras de Mateo eran como un bálsamo para el alma de esos que temían la oscuridad. Pero antes de que se dispersaran por completo, decidió convocar a un encuentro más íntimo al día siguiente, un tiempo de alabanza y adoración dedicado a buscar la dirección divina. Les pido, vengan con la carga que llevan en el corazón. Juntos, traeremos nuestra lucha al Señor, instó con intensidad. Vieron en su voz la certeza y la pasión que Mateo compartía, y la emoción entre ellos crecía. Lila, quien había estado callada, levantó la voz otra vez. Mateo, a veces siento que la fe se me escapa. ¿Cómo seguimos adelante cuando la vida se siente tan pesada? La tristeza se reflejaba en su rostro. Él miró a todos los presentes, habiendo absorbido la angustia de su hermana de fe. Lila, recuerda que cuando todo parece oscuro, a veces solo necesitamos aferrarnos unos a otros, dijo buscando en sus miradas la respuesta que tanto anhelaba. No desmayes, porque estamos aquí juntos, y es en esa unidad donde encontramos fuerza. Al final de esa fría noche, Mateo buscó un rincón tranquilo del pueblo. Encendió una pequeña vela y se arrodilló, levantando su voz en oración. Señor, murmuró, guía a tu pueblo. Muéstranos lo que debemos hacer. Queremos ser luz, pero necesitamos tu dirección. Sus palabras flotaron en el aire, se sintió como si el cielo estuviera escuchando su súplica. La respuesta no tardó en llegar. Esa misma noche, Mateo tuvo un sueño. En él, vio un camino rodeado de sombras, pero a lo lejos brillaba una luz intensa. Al acercarse, pudo escuchar voces, y esas voces eran los miembros de su comunidad. Lo llamaban, y la luz brillaba aún más fuerte cuando se unía a ellos. Debes guiarles a esa luz, una voz profunda resonó en su interior. El camino será difícil, pero la esperanza será su guía. Cuando despertó, una ola de emoción lo invadió. Había recibido un mensaje claro, pero su corazón también estaba lleno de preguntas. ¿Cómo podrían encontrar esa luz? ¿Qué los aguardaba en la incertidumbre que tenían por delante? Al amanecer, Mateo se reunió de nuevo con la comunidad. Esta vez, la luz del sol reveló un nuevo día, un nuevo comienzo. Hoy, no solo estamos aquí para orar por nuestras cargas, sino también para escuchar la voz de Dios juntos, dijo, sintiendo como cada palabra inspiraba a su gente. Él nos ha mostrado un camino, y es mi deber compartir con ustedes lo que he recibido. En la plaza, que aún llevaba el eco de la noche pasada, se llenó de murmullos de curiosidad y expectación. Dios está obrando entre nosotros. Necesitamos prepararnos para lo que vendrá. Quizás el camino no sea fácil, pero si nos aferramos a la luz, encontraremos respuestas. Sin embargo, lo que Mateo no sabía era que las sombras no se habían retirado. Había un desafío que se acercaba, y su lealtad y la de su comunidad serían puestas a prueba. Así que, mientras la multitud comenzaba a alzar sus voces en adoración, un susurro helado cruzó el espacio. ¿Conocerán el verdadero costo de seguir a esa luz que les llama? La intriga crecía mientras Mateo se preguntaba. ¿Qué le esperaba? ¿Estaba su comunidad lista para enfrentar lo que vendría? La respuesta divina estaba más cerca de lo que pensaban. Mateo observó a su comunidad, sus rostros anhelantes reflejaban la esperanza que él mismo sentía. En medio de la adoración, la luz del sol iluminaba cada rincón, pero algo dentro de él le decía que la alegría no estaba completa. Las sombras se estaban acercando, haciéndole sentir una inquietud creciente que se manifestaba como un hormigueo en su estómago. Con el sonido de las voces elevándose hacia el cielo, la atmósfera se tornó palpable.
La fe se unió y se hizo presente, una corriente de energía llena de amor y confianza en el Señor. Pero el susurro frío seguía acechando. ¿Qué pasará cuando el camino se torne difícil?, se preguntó Mateo, consciente de que la fe, a veces, se ponía a prueba por las circunstancias y mientras los himnos resonaban, él se sintió impulsado a hablar, a compartir el mensaje que había recibido en su sueño. Queridos hermanos y hermanas, hoy no es un día cualquiera. Hoy Dios nos llama a algo más grande. Hay un camino lleno de luz que debemos seguir, pero el precio de esa luz puede ser alto. Las palabras salieron con firmeza pero también con una pizca de temor. La comunidad interrumpió su canto, sus miradas fijas en Mateo, completamente atentos. Nosotros hemos luchado juntos, hemos compartido nuestras cargas, pero este camino exigirá más de nosotros. El murmullos de la gente reflejaban mezclas de intriga y preocupación. Estaremos ante decisiones que pueden separarnos o unirnos aún más. Sin embargo, es en ese mismo lugar donde podemos fortalecer nuestra fe y entender el verdadero significado de ser un solo cuerpo en Cristo. El eco de esas palabras se desvaneció, y forzó a Mateo a mirar hacia el horizonte. La luz cada vez más brillante del sol le recordaba su propósito. Sin embargo, sabía que lo que se avecinaba sería un desafío. Tendría que abordar preguntas profundas que resonarían en los corazones de su comunidad. Es posible que haya quienes duden, pero no nos dejemos llevar por el miedo. La duda puede ser el inicio de un camino hacia una fe más fuerte. ¿Quiénes somos sin nuestra fe? Cada rostro que lo rodeaba parecía una hoja en un árbol, fuertes, pero también vulnerables. Mateo tomó un aliento profundo y continuó. Si sentimos el desánimo, recordemos que Dios siempre está dispuesto a escucharnos, que siempre hay esperanza en la unidad. Aquí, en este lugar, somos la familia de Dios. Y juntos, obtendremos la fortaleza para avanzar. Las sombras pueden acercarse, pero nuestra luz nunca se extinguirá si permanecemos unidos. Las palabras parecieron resonar en su interior como un eco vibrante. Miró a Lila, quien ahora lo observaba con un brillo renovado en los ojos. En ese instante, recordó lo que una vez le dijo su madre: la luz es más brillante en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Justo cuando la atmósfera comenzó a despejarse, algo oscuro y pesado se movió entre los árboles de aquel bosque cercano. Los rostros se volvieron a tensar, el aire se volvió denso, y la brisa que antes traía paz ahora pareció traer un escalofrío. Mateo sintió un nudo en la garganta. La comunidad lo miraba, sus corazones palpitando con expectativa por lo que vendría. Hoy, Dios necesita que hagamos una elección, dijo con voz firme. Porque estamos a punto de entrar en una temporada de pruebas y bendiciones. Pero en medio de todo, seremos más que vencedores. Sus palabras fueron como una declaración de guerra, un llamado a la fe que resonó en sus corazones. Recuerden, a menudo lo que creemos ser nuestros obstáculos son, de hecho, nuestras oportunidades para brillar. Con cada palabra, el grupo se sintió más unido, en un mismo sentir. Sin embargo, el desafío que acechaba en ese bosque prometía ser monumental. La luz y las sombras estaban a punto de chocar, y la batalla por sus corazones estaba tan cercana. Mateo se sintió en la encrucijada entre su carga y la de cada uno de ellos. ¿Estamos juntos en esto?, preguntó, con la esperanza de que cada uno respondiera con convicción, pero, en ese silencio, el eco del bosque repitió la pregunta con un tono casi desafiante. ¿Conocerán el costo de seguir la luz que se les ofrece? La incertidumbre pendía en el aire, como si el mismo universo estuviera mirando, esperando lo que harían a continuación. La respuesta estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían todo. ¿Cómo enfrentarían este desafío? La respuesta parecía estar más allá de la luz, en un misterio que aún no habían descubierto. Mateo sintió la tensión en el aire, un hilo delgado que conectaba a todos en ese lugar, un puente de fe que mantenía unida a la comunidad. Sus corazones latían en sincronía, pero había un murmullo de dudas, un eco que viajaba entre los árboles como un susurro maligno, intentándolo desestabilizar. Les miró a todos, y en su mirada había un destello de determinación. Ese era un momento crucial. Queridos amigos, sé que la idea de un desafío puede generar miedo. Sin embargo, ¿acaso no hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas? Cada uno de nosotros tiene un testimonio, historias de superación, de transformación. Este camino será solo otro capítulo en esa historia que estamos escribiendo juntos. Debemos abrazarlo con valor. A medida que hablaba,
Sintió la presencia de Dios fluir a través de él, un río de paz que ofrecía consuelo y fortaleza. Los rostros de su comunidad comenzaron a iluminarse lentamente, las sombras de inseguridad cediendo ante un nuevo aire de esperanza. Lila alzó una mano y dijo, «Amén. Estamos contigo, Mateo. No tengas miedo, no lo tengamos». Las voces rápidamente se unieron a la de Lila, resonando con fervor. «No tengamos miedo. Juntos somos más fuertes». Cada exclamación era como un ladrillo en la construcción de su fe colectiva. Mateo sintió que su voz se alzaba en un clamor de unidad y entrega. La luz que hoy buscamos no solo nos ilumina a nosotros, sino también a aquellos que aún no conocen el amor de Cristo. Es nuestra responsabilidad brillar aún más en este tiempo. Continuó, sintiendo como el aliento del Espíritu Santo llenaba sus palabras. De repente, un estruendo resonó en el bosque. Los árboles crujieron, y una fuerte ráfaga de viento barrió la escena, haciendo que la comunidad se sobresaltara. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Mateo buscó en su interior la paz que necesitaba. No temamos a las sombras, mis hermanos. Todo lo que viene de Dios está destinado a construirnos. Esa oscuridad que asoma quiere desanimarnos, pero juntos desataremos una luz que ahoga la oscuridad. Mientras hablaba, pudo ver en los ojos de cada uno la chispa de la convicción cobrar vida. Con su fe reavivada, un grupo pequeño se adelantó, y otros lo siguieron. Uno a uno, comenzaron a dar pasos hacia el bosque. Mateo sintió que, a pesar del miedo que podía acecharles, la fe era un faro que guiaba sus pasos. Esta es nuestra oportunidad, el inicio de un viaje transformador, declaró con voz firme. Al cruzar la frontera de lo conocido hacia lo desconocido, estaremos desatando un avivamiento en nuestra comunidad. Podemos y debemos ser los agentes de cambio que Dios ha llamado a ser. Al entrar en el bosque, las sombras parecían danzar, pero Mateo entendía que simbolizaban no solo desafío, sino la posibilidad de un crecimiento espiritual apasionante. A su lado, sus hermanos y hermanas se aferraban a la promesa de que, al final del túnel, habría luz. Mientras caminaban, Mateo recordó el momento que lo llevó a hablar del sueño, el momento en que su espíritu sintió la voz de Dios tan clara como el canto de los pájaros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la luz? Reflexionó en silencio. Los murmullos entre ellos eran risas y preocupaciones, pero el amor de Cristo los envolvía. Era un momento de transformación, no solo hacia lo externo, sino hacia lo profundo de sus corazones. Ellos estaban listos para cada prueba que pudiese venir. El camino hacia la verdad siempre requería valentía, y cada paso era un testimonio. Sin embargo, a medida que se adentraban más, el aire comenzó a hacerse pesado nuevamente, una voz resonó en su interior, una pregunta ardiendo en el silencio: ¿estás realmente dispuesto a sacrificar todo por la luz que siguen, o sucumbirás ante la presión de la oscuridad? Mateo sintió un escalofrío, un vistazo al desafío que les esperaba. Mientras un brillar de esperanza brillaba en sus corazones, también había una inquietante sensación de que aquello era solo el comienzo. ¿Qué vendría después? La respuesta comenzaba a revelarse, pero cada paso era una invitación a un nuevo nivel de fe. La lucha apenas comenzaba, y en el trasfondo de sus corazones, resonaba la pregunta: ¿seremos verdaderamente un faro en medio de la noche? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La oscuridad del bosque envolvía a Mateo y su comunidad, y mientras avanzaban, los sonidos de la naturaleza se convirtieron en un eco de sus propios corazones. Cada paso era un acto de fe, una decisión consciente de no dejarse vencer por las dudas que amenazaban con infiltrarse en sus pensamientos. Las raíces que salían del suelo parecían como las trampas del enemigo, dispuestas a hacerlos caer, pero Mateo recordaba las palabras de su Dios: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sientes eso?, susurró Ana, una de las más jóvenes del grupo. Sus ojos brillaban con un destello de emoción. Es como si algo estuviera esperando que avancemos. Mateo asintió. Es el Espíritu Santo, hablando a nuestras almas, esperándonos para ser valientes. Se volvió hacia los demás, y su mirada se encontró con la de Lila, que sonreía con confianza. Recuerden, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Cada voz, cada testimonio, sumar en este propósito divino, dijo Mateo, tratando de transmitir la urgencia del momento. Había un poder latente en el aire que podía sentir en lo profundo de su ser. Mientras se adentraban más, los árboles formaban figuras extrañas, y las sombras parecían cobrar vida. Sin embargo, en ese lugar sombrío,
Mateo sintió la calidez de una luz interior. Su corazón palpitaba con una certeza, nunca antes se había sentido tan conectado a sus hermanos en la fe. Mateo, ¿crees que lo que estamos haciendo es lo correcto? Preguntó un hombre mayor llamado Julián, su voz temblaba con la incertidumbre. Mateo se detuvo y respiró hondo. Julián, a veces la valentía no se siente bien. No siempre hay certeza en el camino que elegimos. Pero confío en que estamos siendo guiados hacia algo grande. Dios no nos trajo hasta aquí para dejar que la oscuridad nos devore. Mientras la discusión continuaba, un grito inesperado resonó entre los árboles, una mezcla de adrenalina y miedo que atrapó sus corazones. Era la voz de un niño, y su eco se perdía en el viento. Sin pensarlo, el grupo se detuvo y todos miraron hacia el origen del sonido. «Vamos», exhortó Mateo. «No podemos quedarnos aquí. Si hay alguien que necesita nuestra ayuda, debemos actuar». Así dieron un paso adelante, cada uno con su fe como armadura. Cuando llegaron a un claro, se encontraron con un pequeño grupo de personas que parecían confundidas. En el centro, un anciano se esforzaba por calmar a un niño que lloraba. La escena quebró el corazón de Mateo, y enseguida, el ejército de valientes se unió para brindar ayuda. «Estamos aquí», gritó Mateo con convicción. «Dios está con nosotros». Las lágrimas del niño empezaron a ceder al alivio generado por la presencia de amor que emanaba de cada uno. La conexión creada en ese instante era palpable. Todos sintieron como la luz que llevaban se expandía, tocando a aquellos que estaban perdidos en el miedo. Mientras ayudaban a la familia, una voz interior susurró a Mateo otra vez: «Esto es lo que significa ser un faro en la noche. Tu luz puede brillar en la oscuridad». Las palabras lo llenaron de nueva fuerza. Ahora, cada uno no solo era un testigo de la intervención de Dios, sino portadores de su amor. Justo cuando pensaban que todo estaba resuelto, un fenómeno extraño ocurrió. Un destello de luz se proyectó entre los árboles, iluminando sus rostros. La luz danzaba y giraba en formas indescriptibles, y todos quedaron boquiabiertos. «¿Qué es eso?», preguntó Lila, estupefacta. Mateo sentía que la atmósfera se volvía más intensa, como si el cielo mismo estuviera comunicándose. Desesperado por entender, se acercó más a la luz brillante que emergía entre las ramas. En su interior, una pregunta resonaba con más fuerza que nunca: ¿qué mensaje trae esa luz? Mientras la comunidad se reunía alrededor, el brillo parecía hablar a sus corazones. La luz era tanto un reto como una promesa. Mateo supo que la verdadera prueba estaba por venir, y que quizás, este encuentro sería el catalizador para el cambio que tanto habían ansiado. Así, en ese instante de revelación, se preguntaron lo mismo en silencio: ¿estamos listos para recibir lo que Dios está a punto de mostrarnos? Cada uno sabía que la respuesta sería vital para el camino que estaban por recorrer. La jornada espiritual apenas comenzaba, y todos sintieron el latido de algo mayor. La luz vibrante les ofrecía un nuevo propósito, un desafío sobrenatural que los uniría aún más. Como un eco, resonó la advertencia: los verdaderos desafíos siempre están precedidos por la luz de revelaciones divinas que otros misterios tendrían que enfrentar juntos. La luz brillaba intensamente, rodeando a Mateo y a su comunidad con un halo de esperanza. Aquella danza de luz les llenaba de un asombro casi palpable. Todos sentían en lo más profundo de su ser que estaban al borde de una revelación trascendental. Nadie se atrevía a dar un paso atrás, sus corazones latían al unísono, guiados por una fe renovada. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Ana, con la voz entrecortada, intentando captar el mensaje de esa luz que parecía hablar directamente a sus almas. Mateo se giró, viendo las miradas de incertidumbre, la mezcla de miedo y expectativa en cada rostro. «Debemos permanecer unidos. Cada uno de nosotros contribuye a la luz, a la esperanza de aquellos que están a nuestro alrededor. No podemos dejar que el miedo nos separe». El anciano, que había estado consolando al niño, se acercó a Mateo. Sus ojos, llenos de canas y sabiduría, brillaban de manera similar a la misteriosa luz. A veces, lo más oscuro es solo el umbral de lo que viene. La luz que vemos es la promesa de lo que Dios tiene para nosotros si tenemos el valor de avanzar. Los murmullos de la comunidad revelaban la unión de sus espíritus. La luz cambió suavemente de forma, contagiando amor y coraje mientras se retorcía entre los árboles. Mateo sintió que una fuerza comenzaba a surgir en él. Era como si cada latido de su corazón resonara con la energía divina que todo lo abarcaba.
¿Qué si esta luz es un llamado? Dijo Julián, su voz ahora más firme. Quizás no solo estemos aquí para ayudar, sino también para recibir. Mateo asintió, se sentía como si se abriera un nuevo capítulo de su vida. Es posible que cada uno de nosotros deba abrir nuestro corazón a esta luz. ¿Estamos listos para aceptar lo que Dios quiere mostrarnos? Porque aquí, en esta oscuridad, se nos dará la oportunidad de ser agentes de cambio. Mientras esas palabras resonaban en el aire, la luz empezó a moverse, llevándolos hacia un sendero que no habían visto antes. Con un paso enérgico, el grupo comenzó a seguirla, dejando atrás sus dudas. Todo lo que conocían se desdibujaba, y ante ellos se abría un camino iluminado de posibilidades. A cada paso, la atmósfera se tornaba más vibrante. Las hojas susurraban secretos antiguos y los ecos de risas y llantos de la comunidad parecían unirse en un canto de adoración al Creador. Era como si el bosque se convirtiera en un testimonio del viaje de fe que estaban por emprender. Dios está con nosotros, aquí y ahora, declaró Lila, y su voz rompió el silencio reverente. Esta luz no es solo un espectáculo, es un recordatorio de que Él está guiando nuestros pasos. Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era un momento de conexión divina, de entrega total. La comunidad seguía avanzando, cada uno tomado de la mano del otro. Se sentían invencibles, como si realmente pudieran conquistar la oscuridad con luz. Pero justo cuando pensaron que todo iba a ser claridad y propósito, un estruendo retumbó entre los árboles, rompiendo la paz. El grupo se detuvo, sus corazones se detuvieron por un instante. ¿Qué fue eso? Preguntó un hombre desde el fondo. Mateo dio un paso adelante, mirando hacia el lugar de donde provenía el sonido. No debemos temer. Esa es solo otra prueba. Tal vez Dios está preparando algo grandioso para nosotros, algo que saldrá de estos cimientos de miedo. Mientras la comunidad contenía la respiración, la luz brillante comenzó a comportarse de manera extraña, pulsando con una intensidad desconocida. Todos sabían que el próximo paso que darían cambiaría el rumbo de su viaje. ¿Estamos listos para encontrar la verdad detrás de este estruendo? Mateo preguntó, su voz resonando como un tambor en el silencio. La respuesta colectiva fue un coro de afirmaciones silenciosas, pero firmes. La jornada espiritual apenas comenzaba, y todos sentían que las revelaciones divinas estaban a la vuelta de la esquina. La luz y la oscuridad luchaban y él sentía que, a través de la fe total, todo lo que estaban por enfrentar podría llevarlos a una transformación inesperada. Mateo se volvió una vez más hacia su comunidad. Afrontémoslo juntos. La revelación que nos espera es aún más grande que nuestros miedos. Y así, impulsados por la luz divina, se disponían a enfrentar el nuevo desafío. Pero, dentro de él, la pregunta seguía resonando: ¿qué verdades se desvelarían en esta penumbra? El misterio apenas comenzaba. La noche había caído sobre el bosque, y la comunidad de Mateo permanecía unida, enfrentando lo desconocido. La luz brillante danzaba, guiándolos hacia lo que parecía ser un destino divino. Pero en el aire habitaba una tensión palpable, un recordatorio de que cada revelación enfrenta su propia batalla. ¿Estamos listos para entrar en la luz?, preguntó Mateo, sintiendo el peso del momento. Sus hermanos y hermanas intercambiaron miradas de determinación. Sí. Estamos listos. Resonó un clamor entre ellos. Mientras avanzaban, el estruendo del bosque se intensificaba. Cada paso los acercaba a un nuevo umbral. Debemos recordar que no estamos solos en esta lucha, recordó Mateo. La fe ha unido nuestros corazones, y juntos somos más fuertes que cualquier sombra. De repente, la luz se detuvo en un claro. Allí, un altar natural resplandecía, adornado con flores silvestres y la esencia de la vida. La comunidad se reunió alrededor, aún agarrados de las manos, formando un círculo sagrado. La atmósfera se colmó de una paz profunda, como si lo celeste estuviera respondiendo a su búsqueda ferviente. Este es un lugar sagrado, dijo Mateo, sintiendo el impulso de hablar. Aquí, vamos a entregarle nuestras cargas y nuestros temores a Dios. Tendremos fe en que Él revelará su propósito. Las voces comenzaron a levantarse en oración, una melodía de súplica y adoración que se elevaba al cielo. Las manos temblaban, no solo de emoción, sino de la conexión divina que palpaba entre ellos. Cada uno aportaba un testimonio, compartiendo la carga de sus luchas y el brillo de sus esperanzas.
Entre susurros y sollozos, se sentía la presencia de Dios inundando aquel lugar. De pronto, una luz aún más intensa emergió del centro del círculo, iluminando los rostros de todos con un fulgor suavemente celestial. Era como si el mismo cielo estuviera abriéndose ante sus ojos. Allí, en medio de ellos, un ángel de luz se manifestó. He llegado en respuesta a sus oraciones, pronunció con una voz profunda que resonó en los corazones de cada presente. Dios escucha el clamor de su pueblo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo. Gracias, Señor, exclamó, su voz temblando. La entrega, el sacrificio, la unidad, todo lo que habían vivido cobró sentido en ese instante. ¿Qué nos has traído? Una revelación de esperanza y propósito, dijo el ángel. El camino no será fácil, pero están llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Cada desafío que enfrenten será una oportunidad para crecer en fe y amor, para convertirse en un faro de esperanza para aquellos en el mundo exterior que están perdidos. Mateo sintió que su corazón ardía con la certeza de su misión. Sí, lo haremos. Seremos esa luz, unidos en la fe. El ángel extendió su mano, y de ella se desprendieron bellas esferas de luz que revolotearon sobre la congregación. Cada esfera tocaba a un integrante, y cuando lo hacía, las almas de todos parecían elevarse, recibiendo el poder y la paz que solo Dios puede otorgar. Recuerden siempre que la luz que llevan dentro es más fuerte que cualquier sombra que puedan enfrentar. El amor es su arma más poderosa. Esta comunidad es un poder. Vayan y siembren la esperanza entre quienes aún viven en tinieblas, finalizó el ángel, desapareciendo en un destello de luz. La comunidad permanecía en silencio atónito, pero en sus corazones ardía una llama viva de fe y determinación. Mateo sintió el peso de su misión, pero también la alegría de haber encontrado su propósito. No estamos solos, nunca lo hemos estado, dijo con convicción. Juntos, como hermanos y hermanas, enfrentaremos la oscuridad que acecha y desataremos la luz de Dios en este mundo. Con brazos abiertos, se abrazaron, compartiendo un momento de unidad sin igual. Ya no eran un grupo disperso, ahora eran un solo cuerpo, un clan unido en fe y amor. Al regresar a su pueblo, el amanecer se alzaba, trayendo consigo un nuevo día brillante. La comunidad había cambiado, y en cada rostro había un resplandor renovado, una convicción que no imaginaban antes. Las dudas se habían desvanecido, y ahora estaban listos para enfrentar cualquier tormenta juntos. Las historias de amor, fe y redención florecieron en cada rincón, y lo que había comenzado como un pequeño grupo se convirtió rápidamente en una fuerza imparable. Hoy, el mundo necesita tu luz. Mateo instó a su comunidad, salgan y compartan esa luz. No queda más tiempo para la indecisión, tómense de la mano y enfrenten lo que viene. La luz es más brillante entre nosotros, seremos testigos vivos de los milagros. La luz de cada uno brillaba intensamente, como las estrellas en la noche. Mateo nunca olvidaría lo que habían logrado juntos, la manifestación del Espíritu Santo en sus corazones y la certeza de que no eran un grupo de vikingos sin clan. Eran una familia, una comunidad de fe inclinada hacia la luz eterna, dispuestos a llevar esperanza a cada alma necesitada. Y ahora, hermanos y hermanas, es tu momento de brillar. No esperes ni un segundo más para tomar acciones. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenten abajo sus reacciones y testimonios sobre este impactante final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de luz y esperanza. Cuanta más luz compartimos, más brillante será nuestra comunidad. Vamos juntos hacia el éxito espiritual,